¿qué tal? Soy el profesor Alberto Farías Grameña, a cargo de la Cátedra de Psicología de la Personalidad, o como nos gusta decir a nosotros, Personalidad y Trabajo Social. En nombre del equipo que integro junto a las profesoras Adriana Fernández Apino, coordinadora de la Comisión de Trabajos Prácticos de los días jueves, y la profesora Virginia Daniela Ross, coordinadora de la Comisión de Trabajos Prácticos de los días lunes, les damos nuestra más cordial bienvenida a este ciclo 2021. Y bien, varias cosas para comenzar a informar. En primer lugar, las vías de comunicación. Como muchos de ustedes seguramente ya habrán visto, en la plataforma virtual, en la plataforma de la facultad, dentro del espacio que se nos ha otorgado a la cátedra, tienen ustedes una serie de instrucciones, además de la bienvenida, y allí pueden encontrar los canales de comunicación a través de los que vamos a intercambiar información, vamos a proponerles los materiales para trabajar y también vamos a realizar tutorías, los soportes pedagógicos que se necesiten y demás. Estos canales luego lo van a encontrar terminado este primer encuentro, aquí mismo, en el vídeo que ustedes están viendo, y también en el sitio de WhatsApp. Van ustedes a observar cuáles son los enlaces para poder acceder a esos canales. De todas maneras, se los adelanto, tenemos por un lado la plataforma, como les comenté, la plataforma de la facultad, donde allí además vamos a ir subiendo los materiales y las clases, y también por supuesto las instrucciones de los espacios pertinentes a las comisiones de trabajos prácticos. Además tenemos un grupo de Facebook, ese es un grupo general donde ustedes tendrán que solicitar que se los incluya. General digo porque allí van a estar las dos comisiones. En ese grupo permanente, como hacemos todos los años, de Facebook, vamos a subir todos los teóricos, otros materiales, las profesoras van a postear materiales que están vinculados a la Comisión de Trabajos Prácticos, y también es un espacio donde ustedes pueden consultar, comentar, etc. Por otro lado, cada comisión va a tener un grupo de WhatsApp donde ya de manera más dinámica se van a poder comunicar dentro de los mismos grupos que ustedes van a formar. Ahora vamos a ver eso para estudiar y para trabajar en las investigaciones, de manera tal que ese espacio de WhatsApp va a ser un espacio donde no solo van a poder comunicarse con la profesora, con la coordinadora de los trabajos prácticos, sino también, desde luego, entre los estudiantes. Hay dentro del espacio de los teóricos, del seminario teórico, el grupo de WhatsApp de teóricos va a ser el canal donde nosotros vamos a ir subiendo los enlaces a las clases en vídeo, las clases teóricas, que van a estar puestas en el canal YouTube de la cátedra. No solamente ustedes en este espacio de WhatsApp van a poder acceder a los vídeos y también a los PDF con los textos y otros enlaces que se van sumando, que van ilustrando cada clase, sino también vamos a usar ese espacio de WhatsApp teóricos para hacer tutorías, reflexiones y para interactuar
clase teórica de por medio. ¿Qué es esto de clase teórica de por medio? Bueno, ahí vamos entonces al tema de las clases teóricas. Tenemos un total de 24 clases, 24, van a ser obviamente 24 vídeos, donde cada uno de ellos va a abordar una parte de un módulo, una temática de un módulo del PTD, del programa de trabajo docente, ¿sí? Esto lo vamos a hacer, a diferencia del año pasado, que lo hacíamos semanalmente. Los contenidos fundamentales de los teóricos van a ser quincenales. Pero, ahora bien, no obstante, los contactos y los vídeos van a ser semanales. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos, nosotros vamos a dar el teórico 1 un día de la semana. Los días van a ser en principio los días martes, como es ya tradicional en la cátedra, y allí vamos a volcar todos los contenidos teóricos. La semana siguiente, el martes siguiente, no vamos a ir a la segunda clase teórica. Vamos a hablar sobre esos contenidos que hemos puesto la semana anterior. Es decir, vamos a hacer una reflexión, daremos algunos ejemplos y también vamos a aprovechar ese lapso que va entre un martes y un martes para ir anotando las preguntas que ustedes vayan haciendo, las dudas, las sugerencias, y las vamos a comentar en ese segundo teórico a manera de tutorías. Yo realizo las tutorías, podemos hacerlo de varias formas, por ejemplo a través del correo electrónico de la cátedra, que eso faltaba comentar, catedraperso@gmail.com. También va a estar esto escrito, pero esto sería obviamente de manera individual. Ahora, de manera grupal, ustedes pueden aprovechar el grupo de WhatsApp de los teóricos, así como obviamente pueden preguntar y van a preguntar en los grupos de WhatsApp de los prácticos, pero en este caso de los teóricos, para hacer una pregunta, una consulta, y entonces yo voy a hacer una tutoría dirigida al estudiante que me ha preguntado, pero todos se van a enterar de esa respuesta. Es decir, que vamos a compartir todas las dudas teóricas, que en algunos casos pueden ser puntuales y en otros casos puede servir también para que otros estudiantes, otros compañeros realicen otras preguntas, vayan relacionando un tema con el otro. De manera tal, entonces, para sintetizar, tenemos una clase teórica de contenidos un martes. Al martes siguiente vamos a hablar de esa clase teórica incorporando reflexiones, algunos ejemplos y demás. La clase intermedia, que llamamos clase en todo caso de discusión, va a ser seguramente un poco más corta que la clase teórica, y vamos a ver la importancia que tiene el conocimiento de la personalidad para interpretar, para entender, para comprender el comportamiento humano. El comportamiento humano está integrado por una serie de variables. Dentro de esas variables, una que de alguna manera coordina a las otras es la personalidad. Y decimos en la cátedra que la personalidad es una herramienta adaptativa. Ahí está el otro eje, el eje que apunta a estudiar el comportamiento, en este caso el comportamiento del trabajador social, en un contexto que es un contexto que nosotros llamamos contexto grupal. Vamos a ver ahora por qué. Entonces tenemos personalidad, proceso adaptativo, la personalidad como herramienta adaptativa, y al mismo tiempo relacionamos la personalidad con la dimensión grupal. ¿Por qué relacionamos personalidad con el contexto grupal o con el concepto de grupalidad? Eso, por supuesto, lo vamos a ver a lo largo de esta clase y en las dos próximas, que forman parte de una introducción que yo llamo contenido introductorio extracurricular. ¿Por qué? Porque los teóricos específicos
de la asignatura se van a desarrollar en 24 clases. Pero previamente a estas 24 clases vamos a hacer 3 clases, y estas sí van a ser semanales, una detrás de otra, semana a semana, las 3 primeras semanas. No van a apuntar de manera directa a los conceptos esenciales, los conceptos teóricos esenciales de la asignatura, sino que van a proponer, reflexionar sobre las formas de aprendizaje de la asignatura. Es decir, vamos a hablar de cómo se produce el aprendizaje, de cómo interactúa el sujeto frente al objeto de conocimiento nuevo, y vamos a relacionar ese vínculo entre sujeto y objeto de conocimiento con el contexto grupal. Enseguida vamos a ver por qué relacionamos entonces la personalidad del sujeto, la personalidad de cada uno de nosotros, con el objeto de conocimiento. En este caso van a ser todos los conceptos de la asignatura a lo largo del año, y cómo relacionamos ese proceso de conocimiento con la dimensión grupal. Porque en este caso concreto, a través de la dinámica de aprendizaje, vamos a conformar, ustedes van a conformar grupos pequeños dentro de cada comisión, y dentro de esos grupos pequeños, 7, 4, 5, 8 estudiantes, van a trabajar los temas. Además, ese grupo va a elaborar un informe final cuando tengan que hacer la investigación sobre la entrevista, etc. Es decir, que al mismo tiempo de que hay un grupo interno dentro nuestro, también hay un grupo exterior, en este caso, un grupo de aprendizaje, un grupo de compañeros, de estudiantes, que van a interactuar con nosotros y nosotros vamos a interactuar con ellos. Entonces, por eso mismo tenemos, por un lado, el concepto de personalidad, la personalidad como herramienta adaptativa a la realidad circundante, y la dimensión grupal. Con estos 3 elementos, con estas 3 dimensiones, vamos a ir desarrollando precisamente estas 3 primeras clases que yo llamo clases introductorias extracurriculares. Podríamos agregar un cuarto concepto o una cuarta variable, que es la variable personaje social. Esa variable personaje social está vinculada a un concepto central, que es el concepto de rol, ¿sí? Todo esto lo vamos a ver enseguida. Bien, dicho todo esto, entonces, para cerrar estos primeros minutos, les voy a leer cuáles van a ser los 12 temas que vamos a desarrollar en estas 3 primeras clases extracurriculares. Recuerden que son temas que no están directamente relacionados con el contenido de la materia, sino con el proceso de aprendizaje del contenido de la materia. Y bien, los 12 temas que vamos a abordar en estas primeras 3 clases extracurriculares son: concepto de grupo en general, pequeño grupo y gran grupo, hay diferencias fundamentales que ya vamos a ver, grupos cerrados y grupos abiertos, sujeto, identidad, personalidad y grupo, su relevancia para el trabajo social y para, yo diría, todas las sociopraxiologías, un poco lo que comentábamos hace minutos. Cuarto punto, roles formales y roles espontáneos. Estos 4 primeros temas los vamos a desarrollar en esta clase. En la segunda clase vamos a abordar roles complementarios y roles suplementarios. Ya vamos a ver qué es eso. Grupo y personalidad, liderazgos formales y liderazgos informales. Ahí entra otro concepto muy importante, que es el concepto de liderazgo dentro de la dinámica grupal. Vamos a relacionar con la dinámica grupal y más concretamente los liderazgos dentro de los pequeños grupos, ¿sí? Luego seguimos con
el grupo taller y el grupo de estudio. Ahí aparece un concepto central, que es el concepto de taller, que creo que algunos de ustedes ya conocen el concepto. Nosotros vamos a trabajar dentro de lo que es el grupo de estudio con la modalidad o con la dinámica de taller. Ya veremos entonces qué es esto del grupo taller y por qué se llama así, ¿sí? Luego, el proceso grupal del taller, es decir, vamos a meternos dentro de todo el proceso de la información que entra, cómo se elabora la información que sale y cómo se reelabora esa información en función justamente de la interacción de roles. Vinculado con esto, dos conceptos que tienen que ver con la entrada y la salida de la información, como decíamos, o input y output, lo que entra y lo que sale. Pero dentro de lo que entra y lo que sale, podríamos decir que hay una caja negra. Esa caja negra, que obviamente nosotros vamos a transformarla en una caja transparente, porque vamos a observar qué es lo que hay allí adentro, se produce la dinámica grupal del taller. Grupo y equipo, vamos a ver la diferencia entre grupo y equipo. Esto ya forma parte de las temáticas de la tercera y última clase extracurricular introductoria. Luego, la llamada mente grupal, ponemos comillas, es decir, cómo se va construyendo conceptos e ideas que de alguna manera se internalizan y funcionan de manera más o menos sincrónica. Esto puede tener en algunos casos efectos productivos o positivos, y en otros casos efectos negativos. Y finalmente vamos a ver el grupo inercial, lo que llamamos grupo inercial, que un conocido investigador histórico de las dinámicas de grupo, que se llamó Bion, llamó grupo de supuesto básico. Entonces tenemos por un lado el grupo inercial o grupo de supuesto básico llamado por Bion, y lo que llamamos nosotros grupo de producción o grupo productivo, que Bion llamaba grupo de trabajo. Vamos a ver cómo el mismo grupo puede estar en momentos de inercia, negativa, por así decirlo, de quedarse estático, y al mismo tiempo en algún punto destrabarse y convertirse en un grupo productivo. Ya vamos a ver por qué se producen estos momentos de inercia estática grupal. Bien, dicho esto, entonces, como a modo introductorio, vamos enseguida a pasar a definir el concepto de grupo en general, de pequeño grupo y de gran grupo.